enfocándonos bien, nuestro mejor perfil. El menos peor. Bueno, nada, muchas gracias por venir a acompañarlo a Javi hoy. Es un momento seguramente muy, muy especial para él porque es una forma de cerrar un ciclo, ¿no? Desde que uno empieza a escribir un libro hasta que uno lo presenta. Hay un montón de pasos que uno va dando y este es como un poquito, bueno, quizás el último o podría ser el primero, también depende de cómo lo miremos, pero sin duda que cierra esa rueda. Así que gracias por haber venido. Sí, yo ahora te dejo seguir al adelante, mando, pero también, sobre todo, agradecer a todos, porque sé que es un horario complicado, jueves, quizás ya dan ganas de desconectar y ir a casa, así que gracias. Y bueno, gracias a vos porque cuando te dije de ser el moderador, creo que no lo pensaste ni un segundo y bueno, te agradezco mucho. Bueno, no, empezamos. Nada. Bueno, nada, para darles a ustedes un poquito de contexto, muy poquito, con Javi nos conocimos en el 2006, cuando los dos llegamos a Barcelona, nos conocimos en una clase de catalán, empezamos a estudiar catalán juntos, y de ahí, bueno, se fue forjando una amistad que dura hasta hoy, así que nos venimos aguantando ya hace muchos años. Y también, bueno, quizás el motivo por el que somos amigos, uno de los motivos es porque tenemos muchas cosas en común y una de estas cosas en común es la pasión o la admiración por las letras, ¿no? Las ganas de contar historias y de que nos cuenten historias. Creo que los dos empezamos un blog más o menos al mismo tiempo, en esa época, cuando recién empezaban estas cosas que llamaban blogs y que eran una forma bueno, en mi caso, de contarle a mi familia qué estaba haciendo por Barcelona. Y Javi también tenía un blog, pero de ficción, y él empezaba a escribir cuentos y eso. Y así que este es un poco el origen de nuestra amistad y de por qué estoy yo hoy acá. Evidentemente estamos para hablar de Javi, pero sobre todo de esta parte de Javi, que es este libro, La máquina de hacer billetes. Lo primero que me viene a la mente cuando veo una portada así es, bueno, evidentemente, ¿no? La potencia que tiene el título, ¿no? La máquina de hacer billetes me parece que es un título, el título, La máquina de hacer billetes, como que te atrae, ¿no? Te llama la atención, ¿qué será? ¿De qué era esta historia, no? Entonces, bueno, yo te quería preguntar, para empezar a hablar del libro, ¿no? ¿Cuál es la premisa? ¿Cómo se te ocurrió el libro? ¿Cómo empezaste a darle forma? Bueno, esta idea, sí, se me ocurrió hace tranquilamente unos 6 años, sí, creo que 2014, o antes, 2013. Y es que, no sé, recordando cuando era chico, o sea, yo nunca estuve obsesionado por el dinero, por la plata, pero bueno, típico en las fechas como esta, los Reyes, que uno pide regalos, ¿no? Y no sé, me acuerdo en esa época era famoso el barco pirata de los Playmobil y o sea, uno lo pedía y ahí tus padres te decían, bueno, mirá que los Reyes no tienen tanta plata, no sé qué. Y yo en mi mente no sé, de 7, 8 años, decía, bueno, pero sería tan fácil, no sé, tener como una especie de máquina, algo que imprimir billetes, ¿no? O sea, la inocencia de un niño que puede llegar a pensar que el hecho de fabricar dinero no es tan complicado como es realmente. Y supongo que eso siempre me quedó en la cabeza y ya, bueno, en este año que te comentaba, en 2013 por ahí, dije, bueno, tal vez de acá pueden hacer la idea para hacer una novela. Y bueno, y lo primero que pensé es que, bueno, sí, tiene que ser una máquina para hacer billetes y lo primero que uno dice, eso es imposible, eso es ilegal, entonces, bueno, pensar en un personaje un poco maquiavélico que sepa que esto es imposible, pero que la gente puede tener la ilusión de que, bueno, sí, acá está, la uso. Y ahí un poco surgió la idea. Y bueno, después fue creciendo en mi cabeza el tema del el villano, los personajes, la escenografía. Y empecé. Sí. Para la gente que no haya leído todavía el libro,
contarle un poquito, así muy brevemente, de qué se trata el libro, ¿no? Sí. Sí. Hay literalmente una máquina de hacer billetes en el libro. Sí. Pero, ¿de qué va la historia? Bueno, o sea, no voy a spoilear nada, pero es un personaje que es el protagonista principal, que es un vendedor. Solo se sabe que es un vendedor, pero de dónde provienen las cosas que venden es una incógnita que no se desvela nunca. Y llega a un pueblo en Buenos Aires, un pueblo ficticio, y enseguida pide hablar prácticamente con el político más corrupto, y le propone, como justo había elecciones, le propone que le diga a los votantes, a sus votantes, que si lo votan, les va a dar una máquina a hacer billetes. Y la máquina a hacer billetes es tal cual lo podemos pensar, lo puede pensar un nene de 7 años, es una máquina que se le pone papel y va sacando, en este caso pesos argentinos, que hoy no valdrían nada, pero bueno, la idea es esa. Y ese es el inicio, y después, bueno, cualquiera se puede imaginar que detrás de eso no hay otra cosa que no sean problemas. Muy bien, no puede terminar. No. Es tu primer libro, ¿no, Javi? Sí, es mi primer libro, así mi primera novela, pero en realidad antes escribí otras cosas, siempre un poco como hobby para mí. Y como novela, es mi primera novela, pero sí antes escribí una novela infanto-juvenil, acá con amigo presente Manu, que él tuvo una idea de crear unos personajes de circo. Él tuvo en la cabeza la historia, me la comentó un día y yo la escribí, él la ilustró. Pero bueno, eso está ahí, o sea, nunca dimos el paso de la publicación. Es más complicado porque estamos hablando de ilustraciones, un libro en color. Y esta sí que la máquina vino después del Gran Oscar, pero sí que es mi primer libro, sí. Claro, vos la máquina la escribís más o menos entre el 2012 y el 2014, pero la ambientás en el año 1991, es decir, la historia transcurre en el año 91. Sí. En la época de Carlos. Sí. ¿Alguien tiene la suerte de no saber quién es Carlos Menem? Quien no sepa, que se considere un afortunado. Un presidente que tuvimos en Argentina. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ambientarla ahí de cualquier otra época? Exacto. Que podías ver? O sea, se entiende por qué en Argentina, ¿no? Vos sos argentino, sí. Pero ¿por qué? Bueno, en realidad hay 3 motivos, los explico brevemente. El de Carlos es el último y es quizás el más importante. El primero quizás tiene que ver con la nostalgia. O sea, yo nací en el 76 y bueno, en esa época, 91, tenía 15 años y no sé, es algo que me pasa a mí, tal vez le pasa a más personas, pero uno tiende a idealizar una época en la que era joven y tenía todo el mundo por delante y le gustaba y empieza a salir, empieza a tener sus bandas favoritas. No sé, mis padres son del 50 y siempre hablan de los 70 como una época así dorada para ellos. Entonces para mí los 90 forman parte de esa época. La segunda razón es que necesitaba que existiera una falta total de comunicación, que es imposible en 2020, incluso bueno, 2015, ya con la aparición de los móviles y ni que hablar del WhatsApp, del 4G, en donde digamos que con un simple WhatsApp se arruina el plan de quien sea. Así que yo necesitaba, para que se pudiera ir llevando a cabo este plan de darle las máquinas y casi aislar un pueblo, que simplemente hubiera que cortar la línea telefónica y no había otra manera de comunicarse. Ese es el segundo motivo. Y el tercero, que casualmente en esa época, año 91, con Menem, fue la famosa ley de convertibilidad, que un peso empezó a valer $1, entonces justo en esa época fue en el 91, y entonces me parecía algo muy, muy simple de imaginar que, por ejemplo, que en ese momento 100 pesos equivalían a $100 o 1000 a $1000 y dar una noción de lo que valía el dinero en esa época. Ese es el motivo. Te voy a hacer una pregunta fuera de guión porque se me acaba de ocurrir.
es que claro, el libro va de una máquina, ya dijiste, una máquina de hacer billetes ilegal, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, los que somos argentinos, sabemos que en nuestro país tenemos una inflación crónica, ¿no? Venga con el gobierno que venga, no es cuestión de qué gobierno esté, sino que siempre hay mucha inflación. Y el motivo de esa inflación es el déficit fiscal, es decir, que el gobierno gasta más de lo que ingresa, entonces la diferencia deciden compensarla con una máquina de hacer billetes. Y esa es la raíz de la inflación, ¿no? En Argentina, que a su vez es la raíz de muchos males que tenemos en nuestro país. Entonces me pregunto, ¿no? Si alguna vez te pudiste pensar en eso, en que una máquina de billetes como la tuya indefectiblemente causa problemas, pero una máquina de billetes oficial también causa los mismos problemas. Yo te puedo contestar con algo que también se me acaba de ocurrir ahora, que realmente, o sea, cuando lo escribí, ni siquiera iba a imaginar que iba a pasar lo que pasó ahora, pero el malo de la máquina de hacer billetes se llama Mauricio. No sé si tiene que ver con el tema de, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, yo realmente no tuve ese pensamiento tan sociopolítico, o sea, es como una historia que está totalmente aislada de lo que es el manejo económico, financiero de un país, porque claramente no podría pasar nunca. Y por eso es como que simplemente sabía que era la época en que $1 era $1 y ya está. O sea, no aparece ningún ministro de Economía, no hay ningún tema fiscal, o sea, no la compliqué. Claro. Y otra cosa que pensaba del libro es que, bueno, a veces, ¿no? Cada libro evidentemente es de un género, ¿no? Esto se podría decir que es quizá una novela negra, un poco oscura, o bueno, un thriller oscuro. Pero más allá del género, hay libros que se pueden identificar con una palabra, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cosa muy fácil de Harry Potter, ¿no? Podemos decir magia, ¿no? Magia identifica a Harry Potter, ¿no? Si no estábamos hablando de Julio Verne, probablemente sea aventura o lo desconocido, o un descubrimiento, ¿no? Si le tengo que poner una palabra a este libro, yo le pondría maldad. Hay mucha maldad en el libro. Hay gente muy, 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 muy mala, ¿no? Sí, maldad o eso. Bueno. ¿De dónde sale esa maldad? Claramente no sale de mi ser, ¿no? Seguro que no. Pero sí, o sea, hay mucha maldad, es un libro muy oscuro. Creo que surge del protagonista, del villano del libro, que es un ser absolutamente malo, despreciable, y creo que lo muestra en la página 3, ya nos damos cuenta de lo que es, y en ningún momento se ve una pizca de bondad, o sea, es un personaje horrible, y después va arrastrando a 2 o 3 secuaces que no quieren ser menos, ¿no? Pero sí, uno puede pensar, pero, o sea, ¿cómo uno puede inspirarse para escribir eso? Pero yo creo que la inspiración está en la vida, o sea, uno puede escribir un libro sobre el asesino serial, o sea, más desagradable y sangriento de la historia, pero existió Hitler. Entonces, ¿quién puede competir contra eso? En general, creo que el hecho de, digamos, de los valores como la maldad, como la bondad, están por ahí y, digamos, uno simplemente decide cómo dosificarlos. Y también quiero decir que así como hay un personaje que es horrible, que es muy malo, hay también protagonistas que son un poco la contracara y yo claramente estoy de ese lado, ¿no? Pero sí que salió un libro bastante oscuro y mucha sangre. Sí, muy Tarantino. Es muy interesante para quienes no lo hayan leído, es muy interesante porque justamente, como decía Javi, es un libro en el que se podría decir que el protagonista es a la vez el villano, ¿no? Que eso no suele suceder, ¿no? Normalmente tenemos quien tiene más protagonismo son los héroes y los villanos están como en la trastienda. Y en este libro creo que cambia un poquito esa óptica y si bien existen, digamos, por encasillarlos mucho, buenos y malos, es como que quizás el malo tiene más relevancia que el bueno. Así que en ese sentido es súper original el libro, a mí me encantó eso. Bueno,
a mí siempre me da curiosidad, probablemente ellos también, el proceso de escritura de un libro, ¿no? A veces se habla de escritores de brújula versus escritores de mapa, ¿no? Un escritor de brújula es un tipo que sale de acá más o menos sabiendo que tiene que ir para allá, ese es su norte, y bueno, y va escribiendo y va descubriendo la historia a medida que la cuenta, ¿no? Y por el contrario, un escritor de mapa, de comillas, sería alguien que sabe exactamente cómo va a ser el viaje, ¿no? Salgo de acá, capítulo 1 acá, capítulo 2 para acá, capítulo 3, pum, 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 hasta el final. En tu caso, más allá de si te consideras, ¿no? Evidentemente son dos extremos, ¿no? Y la mayoría de la gente luego cae en algún lugar del medio. Pero ¿cómo fue ese proceso desde que empezaste hasta que terminaste? ¿Sabías hacia dónde ibas? ¿Fuiste descubriendo la historia? ¿Tenías una idea pero un poco vaga? ¿Cómo fue ese tema? Bueno, yo creo que en ese sentido empecé siendo un escritor de brújula porque tuve la idea de la máquina, del malo, del pueblo al que iba. Y en ese momento, o sea, antes de saber nada de lo que iba a pasar, es como que yo hubiera podido escribir la última página. O sea, sabía cómo iba a terminar. Quiere decir que yo sabía, sí, exactamente hacia dónde tenía que ir. Creo que no es el norte, es lo que sea, pero bueno, ahí tenía que ir. Y después sí que me fui transformando en lo que habías comentado de tal vez un escritor de mapa, que en mi caso necesito, o sea, llegado a un punto para sentarme a escribir, necesito el mapa y empezar a decir, bueno, en este capítulo va a pasar esto, esto y lo otro. Eso no significa que después en un capítulo me doy cuenta que un personaje, digamos, gana más fuerza, y entonces tengo que quedarme un poco con ese, descartar a otro, pero en un principio empiezo sabiendo a dónde quiero llegar. No tengo mucha idea de cómo lo voy a hacer y a medida que empiezo a caminar ya se me va un poco clarificando el panorama. Sí. 2 años tardaste en escribir la novela más o menos, ¿no? Sí, 2 años, pero no ininterrumpidos. O sea, empecé justo una época entre una agencia en la que estuve y cerró, y la siguiente agencia estuve 6 meses como una especie de época sabática en la que tenía las mañanas, y en esos 6 meses empecé. Y bueno, leía, escribía cada día, y realmente avancé bastante. Se puede decir que terminé unas 2/3 partes del libro. Después volví a la vorágine de trabajo full time. Mis hijos en ese momento eran más chicos, o sea, realmente, o sea, el tiempo es muy difícil digamos, de guardarse, aunque sea 1 hora, 2, y lo abandoné por casi 1 año. Hasta que encontré, bueno, no es que encontré, llegó un mail con un concurso literario de novelas y había una fecha que era febrero y estamos en diciembre. Y yo tenía un libro escrito, si fueran 100 páginas, tenía un libro escrito hasta la página 65. Y dije, ahora nunca. O sea, si este no es la zanahoria que necesito para terminarlo, nunca va a aparecer esa zanahoria. Y empecé, o sea, pero esto fue una carrera contra el reloj porque me faltaba prácticamente 1/3 parte del libro y tenía para escribir, no sé, 30 días, pero 30 días incluyendo sábados, domingos y festivos. Y bueno, y por supuesto sin el apoyo de mi mujer que, digamos, permitió que yo pudiera sentarme 2 o 3 horas por día, que sí que lo hacía por la noche, o sea, intentaba cumplir con todas las tareas, que se duerman los chicos después de la cena. Y ese mes me puse cada día, prácticamente de las 11 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana, a escribir y después a mandarlo. No gané el concurso, pero bueno, terminé el libro. Pero si hubiera terminado el libro, si no hubiera habido el concurso no hubieras terminado el libro. ¿Eso fue en 2000? Eso fue a principios de 2014. A principios de 2014. Y ahora estamos a principios de 2020, o sea, desde que, o sea, le pusiste el punto final en 2014. Sí, a principios de 2014. A principios de 2014, ahora estamos con este libro, esta edición publicada por Distrito 93 en 2020, pero no quedó el libro, ¿no? En un cajón esos 6 años y ahora aparece mágicamente... No. ¿Cómo fue? No. O sea, bueno, ¿qué historia tiene este libro? Sí, en realidad, bueno, lo acabé creo que en febrero de 2014, lo envié al concurso, bueno,
no ganó, pero para mí fue como el empujón bueno, me tomé un mes para corregirlo, que lo leyeran otras personas, le cambié un montón de cosas y como tenía ya en la cabeza previsto un viaje a Argentina, dije, bueno, me animé con la autopublicación por Amazon y digo, bueno, cuando vaya a Argentina llevo para la familia, para los amigos y realmente hice eso. Que fue, bueno, fue una alegría porque es verlo realmente en papel y hacer que lo lean un círculo muy acotado, pero bueno, muchas personas que lo leyeron, que les gustó, me hizo bien eso, pero sí que una vez concluido ese viaje, que fue en el 2015, sí que lo dejé en un cajón. O sea, vamos a decir que desde finales de 2015 lo dejé un poco medio olvidado. Y vuelve a resucitar el tema cuando en el 2018 le envío a otro concurso en el que tampoco gano, pero no pasa nada porque de la editorial me escriben un mail y me ofrecen la posibilidad de publicarlo y bueno, no perdía nada. Hicimos una campaña de preventa, la gente, la verdad, mis amigos respondieron y ahora sí, ya estamos. Gracias a ellos está el libro casi. Sí, Bueno, sí, si alguien sí. lo compró en la preventa, muchas gracias, Sí, porque yo creo que todos. probablemente todos a lo mejor sí. Sí, sí. Si alguien no lo compró, ahí Pedro tiene un ejemplar para vender, que Javi lo va a firmar después. Si alguien trajo su libro de casa, también Javi lo va a firmar. Le vamos a cobrar lo mismo, ¿no? Sí. Le cambiaste muchas cosas de esa primera versión que publicaste, autopublicada, a esta. Cambia mucho. Yo me la leí las dos, pero como sabes que tengo una memoria pésima, no sabría decirte si cambió mucho o no. Solamente recuerdo esta versión, pues la leí muy recientemente. ¿Cambió mucho ahí o no? No, realmente fui puliendo algunos detalles. Y sí que, digamos, el corrector de la editorial me preguntó si quería que, digamos, que el relato estuviera, digamos, con un lenguaje más neutro, porque es una novela que transcurre en Argentina, los protagonistas obviamente hablan así, ¿qué te pasa a vos? No sé qué. Pero si el relator podía ser más neutro y bueno, yo dije que no porque si la novela transcurre ahí me parecía que iba a quedar medio raro, o sea, quitar, aunque sea desde la tercera persona, quitar determinados giros que la gente que es de Argentina los conoce y la gente de aquí por contexto lo entiende perfectamente. O sea, quería que quede genuinamente así porteña. Te quedó muy porteña. A mí yo cuando la estaba leyendo me transportaba allá. Y bueno, lo último que te iba a preguntar, antes de que le demos el paso a si alguien del público quiere hacer una pregunta, lo último que te quería preguntar, Javi, era... sabes que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, que vivimos en una época con mucho estímulo, ¿no? A través de las pantallas, de las redes sociales, etcétera, donde tenemos una ventana de atención muy corta, estamos constantemente siendo interrumpidos de manera voluntaria incluso. Sí. En una época tan vertiginosa, donde leer un libro, sentarse a leer un libro ¿no?, y tomarse el tiempo para eso, a veces parece que nos queda un poco lejos. ¿No te parece un poquito como medio casi un milagro que estemos acá, todas estas personas reunidas, escuchándote hablar de tu historia? Sí, es un milagro. Bueno, es un milagro por el hecho en sí, no por las personas que nunca fallan, ¿no? Los amigos, pero sí que es raro y sí, bueno, yo creo que ya llevo hablando 20 o 25 minutos del libro que no deja de ser, o sea, un pequeño granito en un mundo donde hay miles de cosas interesantes para leer, seguramente más interesantes que mi libro, pero yo lo que quiero destacar es que cualquier persona que se anima a escribir un libro, como en tu caso, bueno, lleva 5 o 6, o yo, antes de ser escritores, somos lectores. Y creo que lo importante es eso. O sea, hace muy poco me llegó por WhatsApp, por lo que sea, o sea, es esta invasión que tenemos, pero a veces hay contenidos interesantes.
como que la generación nuestra, de los que tenemos entre 30 y 40, casi que es la última generación lectora, que las generaciones que vienen por detrás cada vez van a ver esto, un libro de papel, como un objeto casi de museo. Y bueno, es un poco preocupante porque el otro día pensaba que seguramente hoy, no tengo la estadística, pero hay muchísimo más material para leer que potenciales lectores. Y que lo ideal sería que fuera al revés, ¿no? Que haya mucha gente ávida por leer cosas y que, uy, esto ya lo leí, quiero leer más cosas. Es difícil, pero no sé, creo que la misión de a los que nos gusta la lectura es intentar transmitirlo y, bueno, nosotros lo intentamos con nuestros hijos y a veces en casa nos ponemos los tres a leer y aunque sea media hora, o sea, media hora a la mañana, media hora a la tarde, cuando están de vacaciones. Y el otro día pensaba que es increíble, o sea, media hora en donde el único sonido es el de una página que se pasa y no se escucha ninguna notificación, no sé, ningún youtuber explicando lo que sea. Y bueno, ojalá, o sea, por supuesto que yo ahora puedo marcarles un camino, pero el camino lo seguirán ellos, pero creo que para las generaciones que vienen atrás, que se sigan enganchando con ponerse a ver lo que escribió alguien, meterse en la vida de unos personajes sin buscar un hipervínculo, ¿no? Sin ver los comentarios de la gente y casi como es como una relación muy personal que tiene uno cuando se pone a leer un libro y eso es lo que no se tiene que perder. Qué linda reflexión, Javi. Yo realmente, bueno, ya te hice un montón de preguntas y tengo un montón más para hacerte, pero me gustaría dar la oportunidad a la gente que nos viene a acompañar hoy, que si ellos te quieren hacer alguna pregunta, Sí, así, porque si no así se convierte más en un diálogo que en un monólogo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Javi? Otro Javi. Sí, a ver, creo que lo hemos hablado un montón de veces, Javi, pero vos más que nada decías cuando Cristian te preguntaba en qué te inspirabas y vos decías un poco en la vida y obviamente el país del que venimos los tres, ¿no? Que siempre nos da material para estas cosas. Eh, pero a mí me llama la atención, yo te he leído un montón, sabes de un montón de publicaciones que has hecho a través de tu blog, muchísimos cuentos y relatos, y siempre me ha llamado un poco esta fascinación que tenés un poco con el mito de Fausto, ¿no? Que un poco también se ve reflejado aquí medio sin revelar nada, y porque digamos, la vida te puede mostrar muchas cosas y a vos te pueden llamar la atención unas u otras, pero yo creo que el mito de Fausto en tu caso siempre te ha llamado la atención, siempre has recurrido a eso y un poco siempre la curiosidad es, bueno, ¿por qué ese tema siempre te llama la atención, ¿no? La verdad... ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. ¿Todos sabemos lo que es el mito de Fausto? ¿Alguien no? Los niños están preguntando. Explicarle 2 segundos qué es. Bueno, básicamente es alguien tentado por el demonio, resumiéndolo. Aparece el diablo y te tienta para que vendas tu alma. Exacto, sí, bueno, creo que esto lo hablamos alguna vez, no sé hace cuánto, pero no tengo una explicación, o sea, racional para contestarte esto, pero sí que en otras cosas, sí, en otros cuentos, incluso un guión que escribí para un largometraje que lo leíste, Gato por Liebre. Muy bueno. Se da esta misma historia. Sí, lo estaba pensando. No es en todo lo que escribo, pero sí, Javi lo marcó bien, o sea, como mínimo en 2 o 3 cuentos, más esta novela, no tengo una explicación racional. No sé, me gustan los Rolling Stones, pero no es que tengo simpatía por el demonio. O sea, se dio así de casualidad y bueno, me parece interesante esa... Bueno, qué mejor forma de graficar el mal que acercarlo ahí al demonio, ¿no? El mal más grande, claro. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Tienes alguna otra novela en camino? En realidad, digamos que no empecé con ninguna, pero tengo ya, digamos, en un cajón como mínimo 3 ideas. Pero bueno, me toca animar y decir de las 3 que tengo, decir, bueno, voy con esta, darle forma y animarme. Y bueno, Y dejar de dormir. Sí, quitar horas de sueño, sí. Pero bueno, seguramente en un futuro habrá. ¿Alguna más? Yo creo que adelantamos demasiado. Mati quiere preguntar algo. ¿Vas a hacer una segunda parte? Bueno, entre esas 3 ideas que tengo, que les
comenté recién a Cherry, una de esas 3 potenciales futuras novelas es hacer una segunda parte. Sí. Sí. Bueno, vamos a cerrar esto con Javi leyéndonos un pedacito de la máquina. Un pedacito muy Un pedacito corto porque cortito, no los sí. quiero dormir a esta hora. Me voy a poner gafas porque ya tenemos una edad. Creo que tiene mucha potencia. Lo marqué ahí. Sí. No contés el final, intentá. No sé. Acá, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto es una parte, es un fragmento, son 2 párrafos. Más o menos transcurrida casi un 70% de la novela, cuando ya todo está bastante complicado, y antes de la parte 3, que es donde realmente se complica mucho la cosa, hay muchos muertos, o sea, no voy a spoilear más, pero pasan muchas cosas en la última parte. Y hay como un personaje en este pueblo, en Villa Esperanza, que es el típico borracho del pueblo, que en realidad muchos se ríen de él, pero siempre suele ser una persona que llegó a ser, en este caso, un poco alcohólica por algún motivo, y siempre tiene sabiduría y simplemente hay que saber escucharlo. Entonces, es una escena que transcurre en un bar por la noche y está este personaje y dice esto que voy a leer. A las 11:44 de la noche no voló ni una mosca cuando Cosme arrancó con su monólogo. ¿Qué me vas a negar? ¿Quién me va a negar a mí el derecho de hacer lo que quiera en este bar, en el del otro lado de la plaza o en cualquier otro tugurio de mala muerte de este pueblo? ¿Acaso alguien es el dueño de lo que se hace y se deshace dentro de Villa Esperanza? Villa Esperanza, ¿qué te hicieron? Vos y la mayoría de los que están acá no estaban ni en los huevos de sus viejos cuando esto era un lugar decente. Esto era vida, esto era trabajo, esto era dignidad. ¡Dignidad! ¿Alguno de ustedes entiende bien el significado de esa palabra? ¿Me lo quieren venir a explicar a mí? ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Ustedes se creyeron el cuento del mundo feliz donde todos somos millonarios? ¡Y una mierda! ¡Abran los ojos! Ahora somos más desgraciados que nunca. Estamos en la lona, dense cuenta. Y no nos salva nadie, ¿eh? Nos vamos a tener que arreglar solitos. Nosotros solitos metimos la pata votando el corrupto de Romano. No jodamos. ¿Quieren pedir ayuda? A Magoya. Ni con mi nieta pude hablar. ¿Probaron ustedes? Fíjense si pueden llamar a Rosario, a Buenos Aires, ni siquiera a Diamante. Ya sé que soy un pobre viejo arruinado que ni siquiera llegaré a la próxima Navidad. Pero el problema es que no va a llegar nadie. Ninguno de ustedes. ¿Y qué digo a Navidad? Acá no llegamos vivos ni siquiera al invierno. Cuando se acabe la comida, ¿qué? ¿No vamos a comer estos billetes de mierda? Es muy potente, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haber venido. A mí me encantó, Javi. Creo que el cierre fue magnífico. Y ahora lo único que nos queda es que Javi nos firme los libros. Si alguien trajo su libro, yo traje el mío. Así que quiero que te hice el aguante y que me lo firme primero. Perfecto. Sí.